Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. Aquí vamos a aprender cómo utilizar la herramienta tabla de datos de Excel. Tabla de datos es una de las herramientas de análisis que se encuentran dentro de la ficha datos. Entonces vamos a datos y buscamos el botón análisis de hipótesis o en versiones anteriores análisis y sí, la opción tabla de datos. Pues las tablas de datos muestran los resultados de múltiples entradas al mismo tiempo. Entonces se los voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo un valor de un préstamo, yo presté 1.000.000 de pesos a una tasa de interés anual del 10% para pagar en 2 años. Yo aquí con la función pago determino cuánto es mi cuota mensual. Pero si yo quiero analizar varias situaciones, yo quiero cambiar que no sea 1.000.000, sino que a prestar 2 millones, 3 millones, a diferentes tasas de interés, esto me lo va a ayudar a hacer la tabla de datos. Con la tabla de datos yo puedo calcular lo que pagaría por cada una de ellas. Mientras que si no usamos la tabla de datos nos tocaría estar haciendo esto manual, cambiando los datos de forma manual. Entonces, yo tengo mis datos originales, vamos a calcularlos con la función pago. Entonces, esto sería igual al pago. Seleccionamos la función, abrimos argumentos de función. La tasa es el 10%, pero como es el 10% anual, yo debo dividirla por 12. NPER es la cantidad de meses que me voy a demorar en pagar. Está a 2 años, entonces lo tengo que multiplicar por los 12 meses del año. Y el valor actual sería el valor del préstamo, 1.000.000 de pesos. Entonces, esto me va a arrojar un resultado negativo porque el pago es dinero que sale del bolsillo. Para cambiarle el signo, lo que hacemos es ponerle el menos para que me dé en positivo. Entonces, ya calculé el pago de los datos iniciales. Ahora yo quiero calcular si tengo otros montos, otros valores a prestar y otros intereses. Entonces, en las tablas de datos siempre hay que conservar una estructura. Hay que colocar en filas unos datos y en columna los otros. Para este caso, la fila de nosotros va a ser el valor del préstamo, los valores del préstamo que vamos cambiando. Y las columnas van a ser los porcentajes del interés, la tasa de interés anual. Entonces, en las tablas de datos, en la esquina izquierda superior debe ir la fórmula que queremos que se maneje en cada una de estas celdas. Entonces, como ya la creamos aquí arribita, simplemente es darle la referencia, decir que esto es igual aquí, o se había podido hacer también la fórmula ahí, que es lo mismo. Entonces esto es igual a la fórmula que está aquí. Si uno no quiere ver esto, pues le cambia el color al texto, lo pone en blanco y ya no la vemos, para que no quede ese valor ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda el área de la tabla, donde queremos hacer los valores. Yo podía haber colocado aquí más columnas, más filas o más columnas también. Vamos a ir a la ficha de datos y en el botón análisis de hipótesis le vamos a dar clic en tabla de datos. Entonces, las tablas de datos nos aparece esta ventana donde me pide la entrada de filas. Las filas de nosotros son los valores del préstamo, pero no seleccionamos los que están dentro de la tabla, sino que seleccionamos los que alimentan nuestra fórmula. Entonces, como es el valor del préstamo, este es el valor que alimenta la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, la entrada de las filas serían el valor del préstamo. Y la columna sería la tasa de interés. Pero no seleccionamos las tasas que están dentro de la tabla que vamos a crear, sino que la que alimenta nuestra fórmula. Entonces ahí seleccionamos la tasa, que alimenta la fórmula para la columna. Entonces para la fila sería el valor del préstamo y para la columna sería la tasa. Y le damos a aceptar. Y entonces aquí ya nos arroja un valor por cada uno. Entonces observen que si vemos la barra de fórmulas, esto queda convertido en una matricial. Una fórmula matricial. Si yo intento borrar una sola celda, me sale error. Para usted borrar estos datos tiene que seleccionarlos todos. Se seleccionan todos y se borran, si lo vamos a hacer de nuevo. Entonces vamos a verificar que
haya quedado correcto. Yo aquí tengo 2 millones al 10%. Si lo ponemos con 1 millón, como el ejemplo de arriba, nos va a dar 46.145, que es la misma cuota que nos dio en la parte de arriba. Entonces así podemos verificar que está bien. Entonces, ¿qué nos dice la tabla de datos? Que si yo presto 2 millones al 10% voy a pagar esta cuota. Si presto 2 millones 800 voy a pagar esta. Si presto 3 millones voy a pagar esto al 10%, al 15, al 20. Y uno puede escribir cualquiera de los valores que quiera evaluar. Entonces es una herramienta que sí nos ayuda porque nos evitaría tener que hacer 9 veces el ejercicio. Entonces, esta es la forma de trabajar de tabla de datos cuando tenemos, como en el ejemplo que es para calcular los pagos. Hay otra manera de trabajarla, que es cuando queremos unir textos, cuando queremos concatenar. Entonces, para eso tenemos el ejemplo de aquí al lado. Entonces, si yo quiero unir el texto que tengo acá en fila con el texto que tengo en columna, debo usar concatenar. Entonces lo puedo hacer con la función o lo puedo hacer con el operador. Pero cuando vamos a hacer una tabla de datos con texto, no podemos seleccionar los valores de la tabla. Tenemos que seleccionar por debajo de nuestra tabla. Entonces, la primera celda que está debajo de nuestra tabla hace referencia a las filas. Y la segunda celda hace referencia a las columnas. O sea que esta va a ser mi celda para las filas y esta va a ser mi celda para las columnas. Eso ya viene dentro de los requisitos que maneja uno con las tablas de datos. Entonces vamos a hacer la fórmula. Recuerden que la fórmula siempre va en la esquina superior. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que nos va a concatenar. Esto va a ser igual a concatenar. Hagámoslo con el operador, que es más sencillo. Vamos a concatenar las filas. Entonces, como las filas es la celda que está por debajo, le decimos que nos concatene las filas. El operador de concatenación, que es el ampersand, las comillas, espacio, comillas, para que no me quede pegado el texto. Y nuevamente le decimos que lo concatene con estos datos que están en columna. Entonces, la columna sería la que está, la segunda celda que está debajo de la tabla. Este hace referencia a la fila y este hace referencia a la columna. Entonces ahí le damos Enter, pues no nos va a dar nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo datos aquí. Si yo aquí escribo 1 y aquí escribo 2, pues allá me va a salir el 12. Ya me concatenó con un espacio 2. Pero pues la idea no es concatenar el 1 y el 2. Es concatenar lo que tenemos por encima en la fila y en la columna. Entonces seleccionamos el área de la tabla. Vamos nuevamente a análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, él me pide cuál es la entrada de la fila. Ya dijimos que cuando vamos a concatenar texto, la fila es la primera celda que se encuentra debajo de la tabla. Y la columna sería la que está al lado, la segunda celda. Y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué nos está concatenando? Lo que está en fila con lo que está en columna. Recuerden que esto es columna y esto hace referencia a la fila. Entonces me está concatenando la palabra hola y la palabra Juan. En la siguiente, ¿cómo estás? Y el Juan. Lo que escribas aquí en columna va a quedar de segundo porque le dijimos que concatenara primero la fila y luego la columna cuando leemos la fórmula. Cuando escribimos la fórmula acá le dijimos primero fila, o sea lo que está aquí arriba en la fila, y luego la columna, que es lo que está en la columna de nuestra tabla. Entonces, así se manejan las tablas de datos para concatenar información. Ustedes pueden escribir el texto que quiera aquí y unirlo con el que esté aquí. Entonces, son dos maneras. La que más se usa es esta, la que se utiliza para hacer fórmula y se usa mucho cuando son porcentajes y cálculos de pago. Pero pues son las dos maneras de trabajar. Listo, con esto terminamos este video tutorial. Así se manejan las tablas de datos de Excel. Nos vemos en un siguiente video.